Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Ser especialistas en seguridad y salud laboral en empresas, emprendimientos e instituciones de Chile es nuestro norte. Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular. A través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros, una oferta en seguridad vial especializada y única en el país, programas de riesgos psicosociales, evaluaciones de compatibilidad laboral, campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir, es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas, todas las pymes y emprendedores que nos acompañan a lo largo de nuestro país en esta sexta fecha de la gira Pymes de Mutual de Seguridad. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Mi nombre es Marilo Cáceres Carreño, soy la gerente responsable del segmento Pymes y Emprendedores y hoy tengo el tremendo honor de acompañarte en este webinar. Les quiero recordar que mientras estemos participando en este webinar, todos los micrófonos se encontrarán silenciados, por lo tanto, desde ya nos pueden saludar o enviar sus preguntas después cuando esté la exposición a través del chat habilitado de esta sesión de Zoom. Y para introducirnos y contarnos un poquito de qué se trata este tema que vamos a tratar hoy, que es la atención psicológica temprana en el marco de la ley Carin, quiero invitar a este espacio al doctor Aldo Cerda, médico director nacional de Mutual de Seguridad. Aldo, ¿estás por ahí? Hola, buenos días, Marilo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Ante Qué todo, bueno. muy buenos días a todos los asistentes, y bienvenidos a las personas que están conectados a este webinar organizado por Mutual de Seguridad. A través de la ley 21.643 tenemos una excepcional oportunidad para lograr relaciones laborales que se funden en un trato libre de violencia, con respeto de la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Su objetivo es prevenir el acoso sexual y laboral, así como cualquier forma de violencia en el trabajo. Al igual que en otros webinars de Mutual de Seguridad, hemos destacado la importancia de esta ley y su propósito. Sin embargo, igualmente relevante es enfatizar que la ley 21.643 nos invita a reconsiderar cómo enfrentarnos
enfrentamos el bienestar en el trabajo promoviendo un enfoque integral. No solo se centra en la prevención de accidentes, sino en las personas. En esta sesión trataremos de una de las obligaciones frente a una denuncia relacionada con esta ley, que es otorgarle apoyo psicológico a la persona afectada. Me refiero a la atención psicológica temprana. En Mutual de Seguridad estamos comprometidos a acompañarlos en este proceso y esperamos que este webinar les sea de gran utilidad. Agradezco su presencia y les deseo un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por acompañarnos esta mañana. Sabemos que tienes una agenda súper ocupada, así que en nombre de todos nuestros adherentes, pymes y emprendedores de la Mutual, te agradecemos tu presencia. Que tengas una linda mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, ¿en qué consiste la atención psicológica temprana? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se debe aplicar? ¿Cómo Mutual de Seguridad puede apoyarte en este proceso? Todas estas preguntas y más las abordará nuestra directora nacional de Medicina del Trabajo de Mutual de Seguridad, Carmen Archila. Bienvenida, Carmen. Buenos días, Marilo, y muy buenos días a todos y a todas que se unieron en esta mañana. Y efectivamente, la atención psicológica temprana es una de las etapas que indica la norma y que es obligatoria, y es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Voy a compartirles una presentación y vamos a partir. Bien, si me dan unos segundos. Me indican si se ve de manera correcta. Está perfecto, Carmen. Perfecto. Bueno, como se mencionaba y como dijo el doctor Cerri y también Marilo, una parte relevante de la ley Cari, que lo que busca realmente es prevenir que en los lugares de trabajo exista violencia, acoso laboral y acoso sexual, y que cuando esto ocurra o haya una denuncia se investigue para que si efectivamente se corroboran estas acciones se tomen sanciones, pero además medidas de mitigación. Entonces, el objetivo es que tengamos lugares de trabajo libres de violencia de manera transversal, ¿ya? Pero además que es lo que motiva que exista una atención psicológica temprana. Bueno, ustedes conocen la historia de por qué se motivó esta ley a través de la hermana de Karin Salgado, quien fue víctima de hostigamiento y desafortunadamente ella no tuvo un apoyo o un acceso a una evaluación de salud mental, ni de manera preventiva, ni tratamiento, lo cual hizo que ella tomara la decisión de quitarse la vida. Entonces, el espíritu de la atención psicológica temprana en las personas que han sido víctimas de violencia es detectar efectivamente si una persona está con una lesión psíquica y requiere ser derivada de manera urgente y prioritaria para un tratamiento en salud mental, o de lo contrario para darle primeros auxilios psicológicos y herramientas para tener durante el proceso que dure la investigación y para enfrentar la situación que está viviendo o denunciando. Bien. La Superintendencia de Seguridad Social, frente a la norma de la ley 21.643 o ley Karin, emite dos documentos que son la circular 3813 y también un dictamen que indica a nosotros como Mutual y a todos los organismos administradores y administración delegada cómo se debe actuar frente a las distintas indicaciones que da la ley. Y es así que, como parte de las obligaciones que tenemos, son una, obviamente, asistencia técnica para que las empresas puedan elaborar e implementar el protocolo de prevención en acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, para sensibilizar a los empleadores, a las empresas y para difundir la ley y el protocolo de prevención en los trabajadores y en las empresas. El segundo es otorgar la atención psicológica temprana en los casos de la violencia y acoso laboral o sexual en el trabajo, ¿ya?
y asistencia técnica para todos los empleadores que tengan menos de 10 trabajadores para elaborar el procedimiento de investigación y sanción en acoso o violencia en el trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la atención psicológica temprana y este es un procedimiento especial que se debe otorgar a todas aquellas personas que hayan sido víctimas o sufrido acciones de violencia y acoso ejercidas por otras personas que se desempeñan en un mismo lugar de trabajo, tengan o no el mismo empleador y que hayan sufrido violencia o acoso que puede ser ejercido por usuarios, clientes o otras personas con las que tengan una relación comercial o de servicio en el lugar de trabajo. Este punto es importante porque no es solamente violencia desde mis compañeros de trabajo, desde mi jefatura, es violencia en mi lugar de trabajo también por clientes, usuarios, proveedores o otras personas con las que por motivo de mi trabajo me tengo que relacionar en mi lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este equipo de atención psicológica y qué es muy relevante? Primero, ante la denuncia de un trabajador a su empleador por el canal que el empleador haya definido de que él es víctima de él o ella es víctima de violencia o acoso en el lugar de trabajo, el empleador está obligado a establecer primero el canal de investigación y a tomar las medidas de prevención para no exposición de este trabajador a estas acciones de violencia y a activar, a solicitar de manera obligatoria para todos los casos la atención psicológica temprana a nosotros, a Mutual. Entonces, una vez el trabajador y esto puede ser que el trabajador hizo la denuncia directo a su empleador o la hizo directo a la inspección del trabajo, a la dirección del trabajo, y es ahí que la dirección del trabajo va a notificar al empleador para que el empleador nos solicite a Mutual la atención psicológica temprana, ¿ya? ¿Qué objetivo tiene esta atención? Bueno, como les mencionaba, son primeros auxilios psicológicos. El psicólogo va a evaluar si este incidente en términos clínicos generó en el trabajador un alto impacto emocional o una posible lesión psíquica y si no es así, le va a dar herramientas, información y psicoeducación frente a lo que ocurrió y no debería tener otra atención, pero si hay alto impacto emocional o se presume que hay una lesión psíquica, lo va a derivar para que tenga una atención médica, ¿ya? Y ahí va a ingresar a la atención y a los procesos de calificación habituales, ¿ya? Hay otro tema muy relevante que indica la superintendencia y es que siempre, para el 100% de las denuncias que realice cualquier trabajador por violencia o acoso en el lugar de trabajo, además de activar a nosotros la atención psicológica temprana, la empresa está obligada a generar una denuncia de accidente de trabajo o una denuncia de enfermedad profesional según corresponda. Y aquí aplica lo que indica la ley 16.744 y es que la empresa tiene un plazo de 24 horas para generar la respectiva denuncia. Bien. Entonces, es un poco reforzar lo que acabo de mencionar. La entidad empleadora, una vez que solicite la atención psicológica temprana por Mutual, debe emitir y lo puede hacer a través del portal adherente con su clave de acceso y emite una DIAT o DIEP electrónica, ¿ya? De manera excepcional, se indica al suceso que la Mutual, si no recibe esta DIAT o DIEP, deberá generar la Mutual, la respectiva DIAT o DIEP, organismo administrador. Y que es importante que la superintendencia fiscaliza esas acciones y todo esto va por el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Superintendencia de Seguridad Social. Muy bien. Puntos que son importantes. Cuando tiene la atención psicológica temprana y el trabajador, desde la evaluación que genera el psicólogo, compensa la sintomatología asociada y este trabajador es posible que no tenga una lesión psíquica, no requiere nuevas atenciones y el caso queda cerrado de esa manera, por lo tanto ese caso no va a generar
periodo de días de reposo, ni incapacidad, ni otro tipo de atenciones de salud. Ahora bien, si en la atención que el psicólogo genera evalúa que el paciente, que el trabajador tiene alto impacto emocional y que podría tener una lesión psíquica, este trabajador va a ser derivado a una evaluación médica. Y el médico es el que va a determinar si este trabajador tiene un diagnóstico de una patología mental, y dependiendo del trabajo que realiza y de la incapacidad funcional que tenga para realizar su trabajo específico, podría o no indicar días de reposo laboral a este trabajador. Bien, lo otro importante es que estos trabajadores que van a evaluación médica van a ingresar al proceso habitual de estudio y de calificación de los casos por ley 16.744, que podría ser si entró como accidente o si entró como enfermedad profesional. En los casos que ingrese como enfermedad profesional, el proceso habitual es que va a tener una evaluación por médico de medicina del trabajo, una entrevista psicológica, y se va a solicitar la coordinación de una evaluación de puesto de trabajo donde el empleador debe otorgar dos referidos que estén en conocimiento del caso, y el trabajador mínimo dos referidos también. Y con estas entrevistas y todos los antecedentes clínicos, el caso se evalúa por un comité que está conformado por un psiquiatra, un psicólogo y un médico especialista en medicina del trabajo, y ellos van a determinar la calificación de esa patología que tenga el trabajador. Y aquí hay algo relevante que también indica el suceso, y es que aunque los hechos o las conductas que se hayan denunciado por la persona trabajadora no generen lesión o no genere síntomas visibles de un daño o enfermedad, la sola presencia de la amenaza o daño por estas conductas que no son apropiadas impone de manera obligatoria al empleador la obligación de adoptar las medidas preventivas y de resguardo de la persona trabajadora, derivándola al programa de atención temprana. ¿Ya? Y lo otro importante es que los resultados de los procesos de calificación son distintos a las investigaciones que va a tener que realizar el empleador o la inspección del trabajo en el contexto de la ley 21.643. Y aquí, ¿qué quiero aclarar? Una persona puede hacer una denuncia de que está siendo víctima de violencia o acoso en su lugar de trabajo, ¿ya? El hecho de que si efectivamente se denuncien esas conductas que son impropias hace que el empleador deba tomar las medidas de resguardo, activar el proceso de investigación, activar la atención psicológica temprana, independiente de si ese trabajador se enferma o no, y es derivado igual para una atención médica, ¿ya? Y el proceso de estudio y calificación que se hace desde Mutual por la ley 16.744, ya sea de enfermedad profesional o accidente del trabajo, es independiente del proceso de investigación, y no necesariamente quiere decir que se tenga, o sea, no se puede decir, oh, voy a esperar el resultado de la calificación de Mutual para determinar si existieron o no las conductas, porque no es así, son cosas absolutamente distintas, ¿bien? Y son procesos separados y que podrían llevarse en paralelo, o podría que el trabajador solo tenga su atención psicológica y no vaya a ningún estudio, y la investigación debe seguir su curso por parte del empleador o la dirección del trabajo. ¿Cómo es el flujo para la solicitud en Mutual de esta atención psicológica temprana? Recordar, siempre se activa cuando la persona trabajadora hace la denuncia por conductas de acoso laboral, sexual o violencia, y lo hace a su empleador por el canal que haya establecido el empleador, o que va directo este trabajador a la inspección del trabajo, y desde la inspección se contactan con el empleador y le dicen, lo hacen tomar en conocimiento de que debe activar todo el proceso. ¿Qué debe hacer el empleador? Debe llamarnos a nosotros, y tenemos habilitado un canal 24/7, que es el número 600-2555, opción 1 y luego la opción 0. Acá el empleador debe, con este call center, se le van a dar algunos antecedentes. Esta persona que es la encargada desde el empleador para hacer esta activación tiene que tener los datos de contacto del trabajador,
nombre, apellidos completo, root, número telefónico y correo electrónico en lo posible para que se pueda hacer la coordinación. Y además el empleador se le va a reforzar que dentro de las siguientes 24 horas, que es el plazo, debe generar la respectiva DIAT o DIEP a través del mismo portal, puede hacerlo como e-denuncia. Bien, que es también acá muy importante. Una vez que ocurre esto, nuestro equipo coordinador centralizado va a contactar en un plazo no mayor de 24 horas al trabajador para agendar la atención con el psicólogo o psicóloga que le vayan a atender. Y la atención psicológica debería otorgarse en un plazo máximo de 72 horas corridas desde la activación que hace el empleador. ¿Qué va a hacer el psicólogo en esa atención? Va a realizar contención y psicoeducación al trabajador, va a aplicar los criterios de alto impacto emocional y si corresponde va a derivar al trabajador para ingresar a evaluación médica si se determinara que hay alto impacto emocional. ¿Qué puntos son importantes? La atención psicológica temprana es obligatoria de activar por el empleador, pero es voluntaria de tomar por el trabajador. El trabajador podría decir, no quiero la atención psicológica, ¿ya? Y va a quedar un registro de eso y eso se va a informar también al empleador para que si los empleadores son fiscalizados, tengan ese antecedente de que ustedes realizaron la activación, pero que el trabajador no quiso tomar la atención, ¿ya? Los psicólogos tienen que ser psicólogos clínicos que tengan capacitación en atención de trauma, ¿bien? Ahora, no obstante, aunque el trabajador no haya sido derivado por la atención psicológica, si ese trabajador días posterior a esto genera síntomas, no se siente bien, siempre va a poder consultar de manera espontánea a las urgencias de Mutual y se va a hacer una atención de acuerdo a lo que nos indica la ley 16.744 por denuncias de accidente del trabajo y enfermedad profesional. ¿Qué pasa en algunos casos específicos en los cuales el trabajador no realiza directo aún primero la denuncia a su empleador, sino que llega a la urgencia? ¿Cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, desafortunadamente tenemos varios casos que son de violencia de clientes, usuarios, que ocurren en los lugares de trabajo, como asaltos, por ejemplo, donde además hay lesiones físicas, o sea, hay una agresión física. Por lo tanto, ahí lo que prima es la atención médica de ese trabajador para evaluar esas lesiones físicas que tiene, compensarlas, hacer tratamiento y luego sí evaluar si requiere una atención psicológica o una atención por salud mental, ¿ya? Entonces, esto ocurre también, hemos tenido casos de secuestro de trabajadores, agresión sexual de trabajadores y eso constituyen urgencias. Por lo tanto, es natural que lo primero es que el trabajador va y se atiende presencialmente y luego cuando el trabajador realice la denuncia respectiva a su empleador por ley Carin, entonces el empleador va a activar la atención psicológica temprana. ¿Qué es importante frente a las intervenciones psicológicas tempranas para que también puedan saber qué esperar o qué ocurre? Bueno, todos nosotros, los seres humanos, frente a una exposición a un evento traumático, la inmensa mayoría de las personas evolucionan de manera hacia la normalidad, sin presentar dificultades. Sin embargo, un grupo menor de personas que nos exponemos a una situación traumática, vamos a generar sentimientos de mucha angustia, de mucho temor, de inquietud. Ahora, esto está relacionado, obviamente, a factores individuales propios de cada persona, como también a la magnitud del evento que se sufrió, también si es un evento que es único o si es un evento que viene repitiéndose de manera reiterada en el tiempo. Por lo tanto, hay varios factores que pueden influir en cómo una persona puede sentirse o desarrollar síntomas o patología frente a un evento traumático. Hay una respuesta que es adaptativa a las situaciones vividas y que pueden ceder dentro de los primeros días de ocurrido un evento, ¿ya? Y esto ocurre ante cualquier evento traumático,
Por ejemplo, si tenemos un accidente y chocamos, si nos asaltan, si perdemos abruptamente a un familiar, o sea, ante distintas situaciones. Entonces, ante situaciones de hostigamiento, de violencia en el lugar de trabajo, también hay, esto desencadena unas respuestas adaptativas en nosotros. Y frente a estas manifestaciones, las personas tienen propias fortalezas psicológicas que le van a ayudar a la mayoría para superar este evento que tiene. Y lo que se ha visto en la evidencia es que lo más relevante, incluso más que una atención por un psicólogo, es cuál es el acompañamiento que tiene esta persona por pares, por familiares y por amigos, así como volver a realizar sus actividades normales previas al evento traumático o asistir y exponerse nuevamente a los lugares donde ocurrió el evento. La intervención psicológica, lo ideal es que se haga en las primeras horas o días de ocurrido el evento, y esto es útil para que disminuya el riesgo de desarrollar enfermedades en las personas que tienen síntomas. Bien, por lo tanto, por eso en el mismo momento, lo ideal es que las personas cuando son víctimas de violencia realicen la denuncia a su empleador y el empleador de manera inmediata active la atención para que nosotros dentro de las 72 horas podamos generar esta atención psicológica. También la evidencia ha mostrado que hacer múltiples intervenciones psicológicas tempranas, o sea, más de una sesión, no han demostrado una utilidad en la prevención de enfermedades mentales asociadas a trauma y podrían ser iatrogénicas, que significa es que hagan mal, que hagan daño, porque inhiben el proceso de adaptación que cada uno de nosotros debe desplegar. ¿Okay? Y que es importante que también muestra la evidencia que entre el 7 y el 20% de personas que se exponen a un evento traumático van igual a evolucionar a una patología mental, la que puede aparecer días o semanas después de haber ocurrido el evento, y en estos casos lo que se requiere es hacer un inicio precoz del tratamiento. Esa es la mejor estrategia para poder disminuir las complicaciones de esa enfermedad y para poder acelerar la recuperación del trabajador. Para resumir lo que acabo de mencionar frente al porqué de la atención psicológica temprana, entonces, frente a una exposición a un evento traumático, hay personas que no tienen ninguna consecuencia, hay otras que frente a esa situación anormal tienen una respuesta emocional que es normal y esperable. O sea, si nos asaltan, si nos agreden, si un usuario nos golpea, nos cachetea, nos insulta, o nuestro par, o una jefatura, o somos víctimas de asalto sexual, hay una respuesta emocional que se considera normal frente a esa situación anormal. Y esas personas, al tener una intervención psicológica, podrían evolucionar a no tener síntomas y a no tener enfermedad, ¿ya? Y eso acompañado del apoyo de pares, familiares y amistades. Sin embargo, hay un grupo de personas que frente a ese evento ya pueden generar síntomas y una posible enfermedad. Y ahí es relevante que, aunque se realice la evaluación, la intervención psicológica, es necesario una evaluación médica en algunos casos. Por eso los que tienen alto impacto emocional van a ser derivados para que se haga de manera oportuna un diagnóstico y empiece un tratamiento de manera oportuna. Se estima que el 20% de las personas llegan a tener un diagnóstico de patología mental y requerirían un tratamiento específico de salud mental. Muy bien, esto es la presentación que quería entregarles el día de hoy, y quiero en esta lámina resumir los pasos que se deben hacer para poder solicitar la atención psicológica temprana por la ley 21.643 o ley CARI. Y es: la persona trabajadora realiza la denuncia por el canal definido por su empleador por motivo de acoso laboral, sexual o violencia en el lugar de trabajo, o lo hizo a través de la dirección del trabajo, ¿ya? La entidad empleadora, cuando se entera por denuncia directa del trabajador o por notificación de la dirección del trabajo, debe generar el documento de recepción de la denuncia, debe activar la investigación de la misma.
debe tomar las medidas preventivas y de resguardo de protección de la persona trabajadora, de las cuales una de ellas es la activación de la atención psicológica temprana. Debe generar la respectiva DIAT o DIEP según corresponda. Aquí les dejo el link, pero es con la clave de portal adherente que se debe realizar. Y se comunican con el número que disponibilizamos para solicitar la atención psicológica temprana a nosotros y nosotros poder contactar al trabajador y otorgar esta atención psicológica. Se han generado preguntas, bueno, ¿cuándo debe hacer DIAT y cuándo debe ser DIEP? Ya, la DIAT es una denuncia de accidente del trabajo y la DIEP es una denuncia de enfermedad profesional. Y a veces los empleadores ante las denuncias tienen pocos antecedentes suministrados respecto al evento, o cuando es desde la dirección del trabajo solo se dice debe activar protocolo por ley CARI, por lo tanto no tienen muchos antecedentes. Cuando no tengan muchos antecedentes, lo recomendable es que se genere una DIAT y se indique que es por activación por ley CAI, ¿ya? La DIAT o DIEP que genere el empleador puede ser modificada por nosotros como organismo administrador cuando en la evaluación generada, ya sea por el psicólogo o por el médico, se encuentran nuevos antecedentes que podrían enrutar y decir, ah, no, esto no es EP, es AT o al revés. Ahora, si ustedes tienen más antecedentes, dicen, bueno, ¿y cuándo hago una DIAT o cuándo hago una DIET? Bueno, si es una exposición a un evento único, puntual y no ha existido más que ese, eso es un accidente, ¿ya? Cuando son eventos reiterados en el tiempo, o sea, más de uno. Entonces, mi jefatura, mi supervisor o un compañero de trabajo me agrede verbalmente, esto es de hace 3 meses, me insulta delante de los demás, me trata con garabatos todos los días, en fin, eso quiere decir que no es un evento único, es muchas veces, viene desde hace un tiempo. Eso es una denuncia de enfermedad profesional, ¿ya? Ahora, si es una persona que dice, estaba atendiendo cliente y el cliente se enojó porque no le entregué el pedido y me gritó, me insultó y además tomó una botella y me golpeó en la cabeza, eso es un accidente, ¿ya? Solo para dar algunos ejemplos, pero es una manera de poderse guiar. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes y espero que le haya sido de utilidad esta información. Y Marilo, te doy el pase para ver las preguntas que puedan haberse generado. Gracias, Carmen. Sí, tenemos hartas preguntas, pero antes me voy a permitir mandar unos saluditos porque hay clientes que nos saludan por el chat y están ahí atentos a que los mencionemos, de que están presentes. El primer saludo es para Agrícola La Luna, nuestros amigos de Agrícola La Luna fueron los primeros ahí que saludaron en el chat. También a Esteban González, ¿cierto? Del Colegio Padre Luis, amigo, desde Concepción. También tenemos saludos para Patricia Saavedra de empresa Solutiva Consultores Limitada. Muchas gracias, Patricia, por estar conectada. Saludos a Rafael Arratia de la empresa Seaflow. Y tenemos un último saludo por acá para Verónica Lazus y Lucía Rojas de la empresa Techmin, empresa individual de responsabilidad limitada. Muchísimas gracias. Sé que ahora hay harta gente saludando en el chat, pero ahora vamos a pasar a las preguntas, Carmen, que es lo más relevante, ¿cierto? Esta es la parte siempre con más inquietud desde los clientes, porque a medida que van escuchando van surgiendo preguntas y cuando escuchan la respuesta de la pregunta surgen más, etcétera, etcétera. Vamos con la primera pregunta de Gloria Pizarro. ¿Cómo abordamos esto cuando sabemos que hay violencia, pero no se denuncia por parte de la víctima, ni a la empresa, ni a la inspección? Bien, es una pregunta bastante interesante. Yo les voy a indicar que creo que lo más correcto es que si la empresa tiene su procedimiento, protocolo de prevención, no puede hacer de oídos sordos ni hacerse ciega frente a esas situaciones que sabe que están ocurriendo. Claramente, desde el punto de vista de activar la atención psicológica temprana, si no hay una denuncia ni a la inspección ni a ellos, no puede activarlo de esa manera, pero eso no significa que no pueda tomar todas las medidas asociadas a la prevención,
y a tomar medidas también respecto al protocolo de riesgos psicosociales. Si bien las empresas pequeñas no están obligadas a ponerlo o hacerlo de manera obligatoria, yo quiero invitarlos, y ese ha sido uno de los objetivos también de Mutual, a que implementen el protocolo de prevención de riesgos psicosociales, porque les va a dar herramientas preventivas, ¿ya? Frente a esa situación. Entonces, además, la empresa puede, dentro de su protocolo de prevención, establecer que si entra en conocimiento de situaciones por otra vía, puede tomar medidas. Entonces, creo que sí tienen herramientas para poder abarcar, aunque no exista formalmente la denuncia. Muchas gracias, Carmen. Hay que recordarles que nosotros en nuestra página web www.mutual.cl tenemos un sitio especialmente diseñado para toda la información de Ley Karin, desde la información legal hasta la información práctica en términos de asesoría técnica, implementación del protocolo, así que los invitamos a visitar, hay videos, hay cápsulas, hay material descargable y ojo, que no necesariamente tienen que ser adherentes Mutual. Pues si hay gente que está conectada acá, que no está en la Mutual, obviamente los invitamos a que pertenezcan a la Mutual, pero también el material está disponible, ¿ya? Vamos entonces con una segunda pregunta. La pregunta es de Karina Ormazábal. Buenos días. Entonces, ¿el trabajador debe realizar la denuncia en la inspección del trabajo primero y la inspección le informa al empleador? No, puede hacerla o al empleador o a la inspección. La ruta normal es que debe hacerla al empleador, porque el empleador debe tener definido el canal de denuncia que asegure la confidencialidad, ¿ya? Pero si el trabajador no pudo hacer la denuncia por la razón que fuese frente a su empleador, la ruta que establece la ley es que puede hacerlo a través de la Dirección del Trabajo. Lo ideal es que lo hiciera directamente con el empleador y no con la ruta de la Dirección del Trabajo. Podría ser cualquiera de las dos. Perfecto. Pido disculpas si estoy mirando hacia abajo, pero necesito leer las preguntas acá en el teléfono, porfa, ¿ya? Asistente anónimo. Si corresponde a acoso sexual, acoso laboral o violencia, ¿cuándo corresponde DIAP o DIEP? Ujú. Bien, entonces ahí reforzar que si Lo es habías un dicho evento, tú, sí. sí, pero a lo mejor él preguntó antes de que lo dijera o no, pero igual para Seguramente. recordarlo es si es un evento único, entonces, no sé, voy a poner un ejemplo, pero como de lo típico que nos llega, no sé, una trabajadora haciendo una atención a un paciente, el paciente le dice temas de contexto sexual o la toca, ¿ya? Eso es un evento que es único, es puntual, acaba de ocurrir, es una DIAT. Ahora, si una trabajadora o un trabajador dice, un compañero de trabajo o un cliente o un proveedor o mi jefatura desde hace un mes en reiteradas ocasiones me ha enviado WhatsApp de contenido sexual, se me acerca y se me insinúa, me arrincona, me todo esto ha pasado más de una vez, eso es reiterado, por lo tanto es una DIEP. Buenísimo. Pregunta de Daniela Catrilaf. ¿Existe plazo para que el trabajador reciba la atención temprana posterior a que rechazó en una primera instancia la atención? La superintendencia no pone plazos respecto a la atención psicológica temprana como indicación, ¿ya? Pero como les mencionaba, para que cumpla el fin terapéutico es que se activen los primeros días. Ahora, si el trabajador en una primera instancia no quiso y la rechaza y luego manifiesta que sí la quiere, lo que debe hacer es volverle a informar a su empleado. Por ejemplo, nosotros llamamos y él dijo, no, ¿saben qué? No quiero la atención, ya. Pero luego él dice, ¿saben qué? No, sí la quiero porque me siento mal. Entonces tiene que informarle a su empleado para que su empleado vuelva a llamar y diga, oye, este trabajador la rechazó, pero ahora sí la quiere recibir. Y ahí la podamos otorgar. Perfecto. Ahora, si el trabajador no recibió la atención, pero días después se siente enfermo, está mal, probablemente lo que requiere es una atención médica, entonces el trabajador se puede presentar directamente en Mutual y hace su respectiva denuncia, si es que no se ha hecho ya por la empresa,
porque aquí hay un punto importante, el hecho de que el trabajador rechace o acepte la atención psicológica no exime al empleador de generar la DIAP o DIEP. Eso es importante. El empleador tan pronto entra en conocimiento de la denuncia, tiene que solicitar la atención y tiene que hacer la DIAP o DIEP. Eso no tiene que ver si el trabajador quiere o no la atención, ¿ya? Ok. Son responsabilidades. En una hay Distintas. una opción por parte del trabajador, pero la responsabilidad por parte de la empresa es sí o sí. Sí, así es. Ok. Jimena Blamey pregunta, buenos días. ¿Esta atención psicológica no se puede solicitar si han transcurrido más de 72 horas? Se puede hacer siempre. Como les mencionaba, no existe una definición desde la ley de un plazo para hacerlo. Eh, pero hay una recomendación desde los especialistas en salud mental de cuando sirve la atención psicológica. Y esto para llevarlo a otro tipo de lesiones. Por ejemplo, si alguno de nosotros se hace una herida porque se corta con un vidrio, lo ideal es lavar inmediatamente y desinfectar, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿la puede lavar y desinfectar en 4 días? Hay que hacerlo, pero probablemente en 4 días ya esté infectada, va a quedar una cicatriz terrible y ya no va a cumplir objetivo el que se lave o se desinfecte esa herida en 4 días después, ¿ya? Por eso lo ideal es que sea inmediata, pero también ¿qué pasa? Que a veces el trabajador se demora en hacer la denuncia porque porque no sabe si hacerlo, se demora, entonces la hace una semana después, a veces hasta un mes después puede estar haciendo la denuncia. El empleador de manera obligatoria la tiene que activar. No puede decir, ah, no, esto pasó hace un mes, no voy a pedirla. No, tiene que pedirla. El trabajador puede aceptarla, el psicólogo va a contactar al trabajador, pero probablemente esa atención psicológica desde lo terapéutico, como en el ejemplo que yo les daba en la herida, ya no le va a servir y lo que vamos a encontrar es un trabajador que ya tiene síntomas de enfermedad y que igual va a ser derivado para una atención médica. Ok, súper claro. Asistente anónimo, ¿qué ocurre con los días perdidos en las estadísticas con la ley Carin cuando le dan días de reposo? Bien, esto ocurre igual que en cualquier otro tipo de accidente o de enfermedad profesional, y es que si se califica como laboral después del proceso de estudio y calificación, los días que se hayan otorgado de reposo por la lesión que tenga el trabajador o la trabajadora se van a cargar a la siniestralidad de la empresa. Ok. Maritza Martínez, buenos días. ¿El trabajador puede ir solo por su propia cuenta mutual a pedir ayuda por acoso laboral sin pasar por la denuncia de su empleador? El trabajador puede hacer una denuncia de accidente o de enfermedad profesional directamente con Mutual por la ley 16.744. Recordar que el compendio de la Superintendencia de Seguridad Social indica que no solamente el trabajador puede hacer su propia denuncia, sino que cualquier persona que se entere del hecho, por ejemplo, el familiar, un derechohabiente, un médico tratante, puede derivar directamente al trabajador para que ingrese a Mutual por una sospecha de accidente o de enfermedad profesional. Pueden presentarse de manera espontánea. Lo que no ocurre cuando se presenten con nosotros, vas a tener su denuncia, van a tener evaluación médica y se va a aplicar el proceso de estudio y calificación bajo la ley 10.744. Lo que no va a ocurrir es el proceso que debería generar el empleador, que es de la activación de las medidas de resguardo, la investigación de la denuncia de acoso laboral o sexual, ni tampoco, obviamente, la solicitud por parte del empleador de la medida que dice la ley Carin como tal, que es esta atención psicológica temprana, pero el trabajador va a tener una atención médica por parte de Mutual. Nicolás Muñoz Carmen pregunta, al momento de informarlo mediante DIAT o DIEP, ¿se debe indicar algo específico en la denuncia, considerando la ley Karen indica que todo lo que ocurra es confidencial? Lo que nosotros les recomendamos es que solamente pongan que es ley Carin. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente, como les mencionaba, pueden que ustedes tengan antecedentes o no tengan, pero esto no es relevante al momento de formalizar la denuncia, porque lo realmente importante es cuando este
trabajador o trabajadora es atendido, ya sea por el psicólogo en la atención psicológica o si es derivado de una evaluación médica. Y nosotros como Mutual en esa atención vamos a tener los antecedentes que van a quedar además en registro de ficha clínica electrónica que tiene todos los resguardos de confidencialidad, que es por dos normas además distintas, que son la 20.584 y la 19.628, que resguardan la información confidencial de los pacientes. Carmen pregunta acá, Angélica Castillo, cuando en la atención temprana del psicólogo se da cuenta que la denuncia es falsa, ¿cómo opera allí la ley y la mutual? Es que nosotros no hacemos investigación, nosotros atendemos al trabajador, nosotros no podemos juzgar ni definir si una denuncia es cierta o si una denuncia es falsa. Eso se va a hacer bajo el protocolo de investigación que aplique el empleador bajo la ruta que indica la ley. Mutual va a ser una atención que es una atención de contención, de psicoeducación o una atención médica para determinar si la persona está enferma o no y mediante la evaluación de puesto de trabajo, si es que estudió enfermedad profesional, definir si esa enfermedad se debe a la presencia de un factor de riesgo presunto en el lugar de trabajo, pero esto es independiente de la investigación que pueda generar la empresa. Son procesos paralelos y Mutual es el seguro de accidentes y enfermedades del trabajo y nos vamos a brindar las atenciones de salud de las prestaciones correspondientes, pero no tenemos ningún rol asociado a la investigación o sanción de si es falsa o no una denuncia. Eso lo establece el empleador y debe quedar también, entiendo, en las sanciones que ocurre cuando se demuestra que es falsa la acusación. Muchas gracias. Olga Soto, para hacer la denuncia solicitan pruebas. Solo el hecho de que el trabajador realice la denuncia a su empleador, incluso de manera verbal, quien toma conocimiento debe empezar la investigación, ¿ya? Y depende de la acusación, claramente me imagino que habrá investigaciones y puede que el trabajador tenga pruebas o los acusados tengan pruebas, pero eso hace parte del proceso de investigación. Ok. Sergio Díaz pregunta, ¿se puede denunciar posterior a estar fuera de la empresa? Por ejemplo, el trabajador dejó de prestar servicios hace un par de meses. ¿Puede de igual forma presentar alguna denuncia? Marilo, esa pregunta creo que es más legal y no está ¿Ya? asociada a la atención psicológica temprana yo no soy abogada, pero de lo que yo entiendo, esto es solo cumple a los trabajadores que tienen un vínculo contractual, pero Contractual. prefiero que te quería pedir que si puedes hacer las preguntas que estén asociadas a la atención psicológica temprana y las Perfecto. preguntas que sean de otros aspectos de la ley, levantarlas al equipo legal de Mutual y luego generar la respuesta correspondiente. Tomado. Equipo mutual, por favor, la consulta de Sergio Díaz, si la dejan aparte para que la podamos levantar a la abogada Cecilia Castillo y con el mismo correo que se inscribió, le damos la respuesta a lo que está preguntando. ¿Ya? Dice Mauricio Pérez, buenos días. ¿La atención psicológica es solo para la persona que recibió la violencia? ¿Qué pasa si la persona acusada solicita atenderse en la mutual? Si la persona acusada se siente enferma, puede ingresar a Mutual haciendo una denuncia de accidente o de enfermedad y ahí va a tener una evaluación para definir si está o no está enferma y el proceso de estudio y calificación, ¿ya? Pero el proceso de activación de la atención psicológica temprana es para la persona que realiza la denuncia por haber sido víctima de violencia, acoso laboral o acoso sexual. Ujú. Otra pregunta que se repite harto, Carmen, si cuando se desvincula un trabajador en el momento de la desvinculación, el trabajador se pone agresivo y agrede verbalmente o físicamente al empleador o a otras personas de la empresa, ¿ya está desvinculado, ya no constituye, digamos, una figura que quede bajo la ley Karen o sí?
O sea, para los trabajadores que fueron víctimas, no sé si es alguien de recursos humanos que lo desvinculó y este ex trabajador lo agrede, aquí entraría lo que es violencia de terceros que hablábamos en el lugar de trabajo, que es agresión de clientes, usuarios, asalto, cualquier otro tipo. Entonces esa persona puede generar una denuncia por ley Karin internamente a su empleador para ser atendida por esta situación. Ok. Ahora, ahí lo ideal es que hagan, luego trabajen en el protocolo de prevención y para ver cómo tomar resguardo frente a futuras desvinculaciones y prevenir este tipo como de agresiones. Buenísimo. Aprovechamos de compartirle ahí a Norma Avilés, que en el chat dice que ojalá cuando tengamos la respuesta a la pregunta que era de aspectos legales la podamos compartir con todos, ¿ya? Así lo vamos a hacer. Recuerden que posterior a este webinar les va a llegar al mismo correo con el cual se inscribieron la presentación, la grabación y vamos a incluir ahí, si me ayudas, Tomás Reis, ¿cierto? Desde Comunicaciones, la respuesta a la pregunta que están pidiendo que compartamos con todos y todas. Ujú. Bien, Marilo, dígame. leí una pregunta ahora que no sé si igual la debes tener ahí, pero que me gustaría ir responder algo que indicaba alguien que si la persona que había sido acusada de agresión se sentía que había sido injustamente, que si podía pedir atención a Mutual. Y aquí hay algo que es importante. Nosotros como Mutual o como organismo administrador atendemos lesiones físicas o psíquicas producto de un accidente o de una enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir? Personas enfermas. Bien, entonces cuando una persona se siente injustamente acusada de agresión, si esa persona está enferma, obviamente que tiene que ingresar a Mutual y nosotros lo vamos a evaluar y se va a hacer un estudio de enfermedad profesional o de accidente del trabajo. Pero acá lo primero es que el médico va a evaluar si esta persona está enferma, o sea, si tiene una patología mental o no. Entonces, si a mí me acusan injustamente, obvio que yo puedo estar angustiada, enojada, malhumorada, pero no enferma, ¿ya? Y son cosas distintas. Entonces, una cosa es que tiene que seguir curso el proceso de investigación, donde debería sancionarse finalmente. ¿Saben qué? Se descartó que esa denuncia fuera verdadera, no ocurrió, no existió y por lo tanto tiene que haber también sanciones para el que levanta una acusación falsa, ¿ya? Y eso también lo debe estar establecido como parte de este protocolo de investigación y sanción. La sanción no es solo para que se prueba que sí, también si alguien hizo una denuncia falsa, ¿bien? Pero no tiene que entrar a Mutual porque Mutual no investiga y eso es importante que la investigación la debe hacer o el empleador o la dirección del trabajo. Mutual estudia, atiende y califica posibles, o sea, lesiones, enfermos que puede ser por el lugar de trabajo. Si yo no estoy enfermo, no tengo por qué tener una atención en Mutual. Si me siento enfermo, sí va a ser. Y puede que el médico lo evalúe y defina, no, no está enfermo. Ya no hay lesión, no hay una evidencia de una lesión. Nosotros no vamos a investigar si la acusación es verdadera o es falsa. Eso es tarea o de la dirección del trabajo o del empleador. Buenísimo. Carmen, tengo una última pregunta. Ujú. Eh, no estoy segura si tú nos puedes cooperar con la respuesta, pero la voy a leer, si no es, tú me dices. Ujú. Dice Esther Ferreira, dice, ¿qué pasa en el caso de un trabajador que es derivado a la mutual por un supuesto asalto, robo de sus pertenencias, violencia física y es mentira? ¿Cómo Mutual canaliza o verifica estos casos, ya que el trabajador, en primera instancia, al no tener el reposo aprobado en un centro Mutual, después, dentro del mismo día, se derivó a otro centro de Mutual? ¿Qué pasa en estos casos si es una denuncia falsa? Mira, voy a ver si puedo responder de lo que entendí, pero aquí hay otro punto que levantaron y que es importante. La violencia ocurrida, y aquí en este ejemplo que es de asalto, debe ser si ocurrió en el lugar de trabajo. La ley Karin no aplica al trayecto del trabajo al domicilio ni del domicilio al trabajo. Por lo tanto, tiene que ser en el lugar del trabajo. Y reitero, Mutual no hace investigación en ese sentido. La investigación la hace el empleador.
y el empleador debe tomar las acciones que correspondan frente a cuando determina que es falso. En ese caso, si el trabajador acude a Mutual porque dice que fue víctima de robo con violencia, que está herido, el médico va a atender sus lesiones físicas o psíquicas por esa agresión. La información del caso, efectivamente, si este trabajador hizo la denuncia por ley Carin, el empleador debe investigar y si el empleador determina que fue falso, ustedes deben informar a Mutual para que este caso se califique como accidente común y quede excluido de la cobertura del seguro de enfermedades y accidentes. Esther, si no estás escuchando ahí, ojalá te sirva lo que Carmen te relató. Era compleja la Sí, situación, era si no, compleja. igual ahí, Marilo, para que la pudiesen levantar también ¿Con al el área área legal legal? y ellos Ya, pueden también perfecto. dar una mejor apoyo. O sea, desde el área de prevención, cuando hay dudas, cuando el médico duda del mecanismo de lesión como causante del accidente, sí lo informa, pero el médico no puede definir si algo es falso o no. Puede dudar y decir, a ver, es raro que como describe el trabajador, se haya generado esta lesión, eso se levanta para que ya sea a través del equipo asesor de Mutual frente al empleador, en los accidentes, se hacen investigación de los accidentes que tienen doble objetivo. Uno, efectivamente, cuando hay duda de que el mecanismo del accidente haya causado la lesión, determinar si es así o no, o también para determinar luego medidas de prevención para que no vuelvan a ocurrir un incidente o un accidente. Ahora, aquí estamos hablando de accidentes que a veces son de otra etiología, como traumáticos, de otro tipo, pero en este caso, que es descubrir si es falso o no, como hay una denuncia como ley Carin, debería ser bajo el procedimiento que tiene de investigación y que establezca el empleador. Carmen, una última pregunta. Preguntan en el chat, salió recién la pregunta, en el caso de los vendedores de ruta, que Ujú. ese es su trabajo, ahí sí aplica, ¿no? Sí, ese es su lugar de trabajo. Es como, por ejemplo, los conductores de bus, de camión, o cualquier tipo de transporte. Ese es su lugar de trabajo. Entonces, claramente, cuando me refiero al trayecto, es cuando entrega su equipo de trabajo o termina su horario de trabajo y de allí va de trayecto a su domicilio o cuando antes de empezar su trabajo, en el que está establecido como lugar, ocurriese algún hecho así. Ok. Justamente eso decía, puede aplicar la ley a vendedores de ruta predeterminada si un cliente los agrede físico o verbalmente en el negocio del cliente. Claro, es su lugar de trabajo, Es su lugar ¿cierto? de trabajo. Lugar de Es lo que está trabajo. establecido como su lugar de trabajo. Y una última pregunta, ¿qué sucede si un guardia sufre violencia en el trabajo por clientes que arriendan departamentos y que se Es retiran del accidente de trabajo. establecimiento? Es Es accidente accidente. de trabajo, pero además el guardia puede hacer la denuncia a su empleador, que es la empresa de guardias, y el empleador debe tomar todas las medidas que indica la ley CARI. Buenísimo. Carmen, son las 10 de la mañana, estamos en el horario acordado. Yo quiero agradecerte Un porque de gusto. verdad es un honor contar contigo acá en esta instancia, que nos puedas orientar. Hace 3 meses, cuando partimos estos webinars respecto de cómo se venía la ley Carin, de cómo hacer ayuda a los adherentes de Mutual con herramientas, digamos, adecuadas al tamaño, hablando de empresas de menor año, entre 1 y 9, ¿cierto? La mayoría son microempresas y la verdad que hemos ido desarrollando de a poquito, ¿cierto? Un camino de entender, pero también de buscar también eh, una mirada más bien profunda de cómo enfrentar esto o cómo afrontar esto, entendiendo que lo que buscamos es mejorar las relaciones laborales en los lugares de trabajo. O sea, no es, oye, cumplamos con la ley Karin por cumplir, sino que esto nace de una situación muy triste, ¿cierto? Donde hay una muerte de una persona.
que no necesariamente ella era la víctima, sino que ella era testigo. Entonces, antes de que te despidas, Carmen, quisiera pedirte unas últimas palabras para que dejes ahí a la audiencia. Todavía estamos con 614 Y, personas que te están escuchando, de cómo seguir avanzando en esto, y pero con esta tremenda responsabilidad de tener siempre en el centro de la gestión de la empresa el cuidado de la vida de las y de los trabajadores. sí, la invitación es que esto significa un cambio profundo que es cultural, ya que efectivamente va más allá incluso del mismo puesto de trabajo, es el entorno del trabajo y sabemos que ante estas situaciones de violencia, inseguridad que se ven en la sociedad, a veces uno dice, ay, ¿y cómo prevengo? Pero siempre es posible y esto se hace con generar espacios de conversación participativos y colaborativos donde todas las personas trabajadoras y no solamente jefaturas tengan la oportunidad de decir cómo evitamos esto, ¿ya? Y que nosotros mismos analicemos nuestra propia conducta, cómo nosotros nos referimos a los demás. Entonces, hacerlo con dignidad, con buen trato, sin ofensas. Entonces, empecemos el cambio por nosotros mismos. La invitación es que cada uno de nosotros se cuestione si la forma en que trata a los demás es la correcta y partir por ahí. Todos los cambios parten por uno. Esa es la invitación. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Carmen, por habernos acompañado. Te despedimos. Un Sabemos que gusto. también tienes una agenda súper ocupada, así que muchas gracias por Que estén acompañarnos. muy bien y una buena semana. Gracias. Bien, y ahora les voy a pedir que no se desconecten todavía, porfa, para que nos puedan ayudar y nos den su opinión. Va a aparecer el código QR, ¿cierto? Para que lo puedan escanear con su teléfono y nos puedan aportar qué les ha parecido este webinar y si impacta o no impacta la continuidad operativa de su negocio. También quisiera decirles que les agradecemos sinceramente el interés y la participación no solamente en este webinar, sino que en todos los webinars que hemos realizado desde marzo de este año con nuestra gira PYME. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Y quiero recordarles que la grabación de esta actividad será enviada a todos quienes se registraron, ¿cierto?, en el formulario de inscripción para este encuentro. También los quiero dejar invitados e invitadas para el martes 24 de septiembre, ¿ya? Porque vamos a abordar el decreto 44. Ya muchos de nuestros clientes y adherentes nos han estado preguntando, hemos hecho un par de actividades, pero la actividad masiva para todas las pymes y los emprendedores va el martes 24 de septiembre. Por mi parte, me despido, muy agradecida de que nos hayan acompañado, les deseo una linda semana y nos vemos en septiembre. Muy buenos días.